Hola, mi nombre es Roberto Cifuentes. Hoy vamos a hablar sobre la última parte o la última temporada de nuestra historia, donde vamos a mirar qué ha pasado con la aldea global, porque hoy estamos en un mundo que está completamente globalizado, donde toda la información corre de un lado para otro, donde las tecnologías, la economía, la industria, el tema de la hegemonía de los países que siempre han querido tener como el gobierno y el poder mundial, ha llegado a unos límites que podemos ver cómo se provocan guerras con unos intereses económicos. Pero bueno, comencemos desde la economía. Tendremos que ir al final del siglo XIX, del siglo XX, donde comenzamos a encontrar que entre 1960 y 1990 los países, digamos, afectados por la guerra, por dos guerras, por una guerra fría donde está todavía en proceso, y esas amenazas entre países, donde hay unos países menos favorecidos, digamos esos tercermundistas o países subdesarrollados, que no tienen una economía tan sólida como los países, las grandes potencias, o una potencia tan consolidada ya para ese momento como Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, o Rusia, que tenía, digamos, que una economía sólida con su coalición de países socialistas o comunistas. Esto lleva a que los países del tercer mundo, o aquellos que no están en ninguno de los dos bandos, por así decirlo, tienen un problema económico. Entonces se levantan algunas organizaciones y a buscar estrategias para poder mezclar esas economías. Así que en el 1995 crean la Organización Mundial del Comercio. Esta organización es creada para poder hacer como unas normas o establecer unas reglas para poder comercializar entre los países. ¿Esto qué genera? Que haya un intercambio monetario entre uno y otros países, que los países que tienen dinero para invertir lo lleven a los países que pueden ser productores de algunas materias primas o digamos que alimentos o algunas cosas que necesitan los países grandes. Entonces esto ¿cómo se llama? Comienzan a hacer tratados de libre comercio, comienzan a hacer temas para proteger el medio ambiente, para poder, digamos que en la teoría, una vez más, el mundo entero se organiza para enfocarse o mirar hacia adelante y comenzar a buscar un crecimiento económico a nivel mundial, claro, basados en las teorías del capitalismo infundadas por Estados Unidos. Realmente de ahí es que arranca el desarrollo de esta aldea global, de este nuevo orden económico. ¿Esto a qué nos llevó? Esto nos llevó a un mundo innovador, con diferentes visiones, donde comenzamos a interactuar con las culturas que no conocíamos, porque al haber intercambio comercial también comienza a haber un intercambio cultural. Y esto nos lleva a que encontramos un mundo donde comenzamos a ver una interacción económica muy importante, pero hay una evolución muy importante en el tema de las tecnologías que nos llevan al mundo que hoy estamos viviendo, donde desde 1947 con la creación del computador, donde comenzamos del primer microchip en 1975, donde comenzamos que desde 1969 existe el internet utilizado pues con fines militares, y pues todos estos desarrollos arrancan desde aquella guerra fría que comienza a buscar tener las mejores armas, la mejor tecnología, la mejor manera de influenciar, pero nos da un avance tecnológico impresionante. En tan solo 30, 40 años podemos ver cómo evolucionamos de aprender a manejar la electricidad hasta llegar a tener aparatos o elementos como este que nos conectan y nos interconectan con todo el mundo. Un celular donde ahora tenemos toda la información posible en el mundo, sabiendo que antes era una sala completa para un computador. Ese avance tecnológico lo que ha hecho en el mundo es darnos esos canales para que esa globalización sea eficiente, sea eficaz. Digamos que una de las ventajas que tenemos con la tecnología, con los avances tecnológicos, es que con los computadores, con el inicio del internet, con el inicio de toda la tecnología y todo lo que hoy hemos llevado en avances científicos, se han entregado poderes, digamos, a las potencias para seguir manejando la hegemonía o el gobierno que ellos han querido tener con el mundo, ya que a través de las redes, del internet, de los satélites, de los láser, han desarrollado armamentos, han desarrollado también cosas buenas para el mundo, donde podemos estar intercomunicados. Pero alguna vez escuché a alguien decir que en el internet o en la cantidad de información que hoy podemos tener a la mano encontramos un océano de información con una gota de profundidad. Creo que este cambio sistemático, informático, tecnológico nos ha llevado a vivir en un mundo diferente, en un mundo donde en menos de un año al otro los papás tenían que preguntarle a sus hijos de cómo utilizar estas herramientas, y no al revés, como antes era, que los padres eran los que enseñaban a sus hijos, sino que ahora
o en algún momento en esta historia los hijos comienzan a ser quienes instruyen a sus padres en el uso de estas herramientas nuevas. Entonces cambia un poco la cultura, cambia la economía. Ahora tenemos negocios en internet que generan millones como Google, y pues esto nos permite o nos ayuda, nos va abriendo el camino para una aldea global, para el tema de la globalización, que es lo que hoy estamos hablando acá. En medio de las guerras, obviamente, aparte de que emigraron a Estados Unidos, tuvieron que salir casi que exiliados a Estados Unidos los científicos, personas judías, muchas personas de Europa y de Rusia y de Alemania fueron huyendo de las guerras a Estados Unidos, ya que pues Estados Unidos, digamos, que estaba lejos de las guerras territorialmente hablando. También llegaron allá a Estados Unidos muchos artistas, mucha gente que llevaba como conceptos de arte de la Europa antigua, y al llegar a un, digamos, mundo nuevo que era Estados Unidos, donde ya había electricidad, donde había un montón de cosas nuevas, donde había tecnología, donde estaban muchos de los genios que habían salido de otros países de la Europa en medio de la guerra, como Einstein, bueno, un montón de gente que llega con nuevas ideas. También llegan los artistas, y eso comienza a generar un arte surrealista y un tema de esculturas y de nuevas posmodernidad, digámoslo de alguna manera, en el arte que iba hasta el momento. Hasta el momento el arte era muy tradicionalista, muy realista. Entonces comenzamos a ver cuadros o cosas surrealistas en medio de una sociedad tan cambiante, en medio, pues, con pinturas como esta del señor Breton. Podemos ver cómo estos artistas que han huido de la guerra comienzan a manifestar, a mostrar con ese surrealismo la forma en la que ellos están viendo el mundo, y con eso también comienza a abrir un espacio a una nueva forma de expresión y a abrir nuevos canales para que la gente pueda expresar de una manera diferente lo que ellos conciben como el arte. Obviamente el arte se impregna de nuevas tendencias, de nuevas visiones, de hombres que llegan tanto los jóvenes que están levantando con toda esta información que llega, con nuevas imágenes del mundo, donde comienzan a esculpir, como es el caso de estos hombres de Len Ley, que es un europeo que comienza a tomar cosas cotidianas y hacer herramientas y hacer como aparatos, como cosas diferentes, que hasta ese momento eso no era considerado escultura sino chatarra. Pero digamos que la diferencia y el cambio que estaba habiendo cultural, social, económico, tecnológico, lleva a esas generaciones, a esos momentos de entre 1980 y 1990, a estos escultores, a estos nuevos artistas, a generar creaciones como por ejemplo el señor David Smith o el señor Tony Smith. Comienzan a generar creaciones con movimiento, con luces, que digamos que se vuelven arte diferente a lo que hasta el momento el mundo concebía como arte. Ya comenzamos a romper esos esquemas y a romper esos moldes que evidencian el cambio mental y cultural que ha sufrido la humanidad en ese momento. Bueno, con ese mundo así lleno de cosas nuevas, de cosas diferentes, con una economía moderna, con una tecnología y unos avances científicos, llegamos al año 2000, donde en este año 2000 lo que podemos encontrar es una confusión absoluta en el mundo, donde habían guerras, problemas, donde no se sabía si era bueno o era malo la globalización, si era bueno o era malo el neoliberalismo. Hasta ese momento todos eran teorías, eran posturas, eran la forma en la que las potencias mundiales en teoría querían ayudar a los países pobres para reconstruirse, y encontramos un año 2000 lleno de confusiones y con muchas expectativas hacia un nuevo siglo, hacia un nuevo milenio. Entonces, ¿qué encontramos? ¿Qué comenzamos a ver? Que esas hegemonías, que esos países que política y militarmente tenían gobierno, como Estados Unidos y pues los países europeos que tenían algún, digamos, fortalezas económicas, comienzan realmente a generar políticas para abrir comercios, para abrir, digamos que tratados comerciales, y así abrir el espacio para una globalización, una cosa que ahora llamamos, o que se conoce históricamente como el neoliberalismo, que es aquello que permite ampliar las posibilidades, que sus teorías lo que pretendía era fortalecer los países más débiles, pero que la realidad lo que está pasando es que en los países desarrollados funciona muy bien porque les permite tener materias primas y recursos que antes les costaba más dinero traer, pues poder llevar a sus países. Ahora vemos que esas fuerzas poderosas, digamos que esos países económicamente fuertes se hacen más fuertes y que los países económicamente débiles se hacen más débiles, haciendo, digamos que esta imagen lo describe muy bien, siendo ellos quienes están consumiendo el mundo y dejando las migajas para aquellos que no han podido avanzar en sus economías. Creo que el raíz de todos los males es el amor al dinero, y
digamos que una globalización y un neoliberalismo enfocado en el capitalismo, en crecer solamente económicamente, en mostrar a un mundo resultados en dinero, y como tratando de visualizar todo, de poner como una cortina de humo a través de los medios de comunicación, pues nos llevan a esto, a un mundo en destrucción, un mundo caótico en el que estamos viviendo, donde hay guerras al otro lado del mundo, pero las noticias que llegan acá no son completas. Creo que esto como comunicadores sociales nos permite ver la importancia que tiene lo que hacemos y la integridad que debemos tener para hacerlo. Creo que el tema de la globalización, de los tratados de libre comercio, países como México que digamos que se abre completamente para esas nuevas apertura económica, pero que al cabo de unos años lo que lo lleva es a la quiebra de países como Argentina, que también pasó lo mismo, países como Ecuador, donde a través de que abren sus puertas y llega el dólar y llega unas economías fuertes, que cuando hay una crisis, claro, en los países fuertes no se siente, pero los países más pequeños y que están basando su economía en estas crisis económicas, lo que hacen es llegar a puntos de quiebra absolutos, donde son absorbidas sus monedas para llegar a ser el dólar. Creo yo que todo esto nos va apuntando a una sola moneda, a una sola capital, a un solo mundo, y creo que eso es la aldea global, creo que eso es lo que es el neoliberalismo. Tratar de tener una hegemonía no solo militar, no solo digamos que estratégica, sino también económica a nivel mundial, donde los países poderosos, y en eso lo encabeza Estados Unidos, comienza a tomar control sobre los países menos productores o menos desarrollados, por así decirlo. Todo esto, digamos que entre el final del siglo pasado, del milenio pasado y comienzos de este, casi que hasta el 2006, comienza a haber una guerra de poderes por el petróleo. Como venía diciendo antes, en el tema de la economía, los países productores de petróleo comienzan a manejar términos económicos importantes que comienzan a ser como problemáticos para aquellos que quieren tomar el control. Este video que estoy pasando acá es de una persona que está explicando por qué pasa la guerra en Siria, pero este básicamente nos explica por qué ha pasado la guerra en Medio Oriente, donde escudándose los mandatarios como George Bush, como Clinton, han disfrazado, digamos, su lucha en contra del terrorismo para llegar a esos países, gobernarlos, militarmente tomarlos y comenzar a tomar control de esos recursos de petróleo que son tan valiosos en esta época, donde el 90% de nuestras producciones necesitan petróleo, donde el petróleo mueve la mayoría del dinero a nivel mundial. Entonces comienza a volverse una guerra de intereses en Medio Oriente, entonces comienzan a deshacer Yugoslavia, el Golfo Pérsico, hay más de 4 o 5 guerras en una década para pelear y posicionar ahí a Israel, ya que pues Israel es aliado con Estados Unidos debido a lo que hicieron en la Segunda Guerra por ellos, como las Naciones Unidas generan una franja de Gaza que hasta el día de hoy siguen produciendo miles y miles de muertos al año, como encontramos acontecimientos como lo que pasa el 11 de septiembre en las Torres Gemelas, como digamos que después de que George Bush y Osama Bin Laden eran casi que socios con el tema del petróleo, se vuelven enemigos al cabo de unos años debido al poder por ese territorio, por la importancia de poder sacar ese territorio de los Emiratos Árabes Unidos, cómo se vuelve una guerra de fuerzas entre los países británicos y Estados Unidos que apoyan a Israel en el Medio Oriente, obviamente con unos intereses económicos, y como los países socialistas y los Rusia y que Japón, China solamente, China, Rusia y los Emiratos Árabes Unidos apoyan al Islam y aquellos pequeñas como guerrillas que están allá adentro defendiendo su territorio. Obviamente, esto es claro que el problema no es ideológico ni religioso, que realmente ellos utilizan esto como una excusa para poder impulsar a estos pueblos a generar una guerra sangrienta, como lo que ya en repetidas ocasiones ha hecho Estados Unidos, mostrando todo su poder militar, mostrando todo su poder y su soberanía como potencia, primera potencia mundial, donde no hace caso ni siquiera los mismos acuerdos que las Naciones Unidas toman, y sin importar ellos van avanzando con su gran poder militar para tomar control de estas tierras, de este petróleo, de este paso, digamos, de tanto flujo de dinero. O sea que todas esas fuerzas que llevan a estas guerras realmente son otra vez por intereses económicos. Otra vez vemos como algunos pocos que quieren de alguna manera gobernar el mundo y jugar un poco a ser Napoleón, entonces están llevando a la destrucción al mundo, están llevando no solo a la destrucción de vidas, sino a la destrucción de conciencias, de culturas, a la destrucción de lo que vemos en Medio Oriente, que es un tema de odios,
donde ya este ha matado a los hijos de este y es una cosa que no tiene cuándo parar, pero realmente los únicos beneficiados son los 4 o 5 países productores y que mueven el petróleo y la economía. Así que creo que esto como comunicadores nos debe llevar a pensar y a ser conscientes de cómo a través de nuestra labor, que es social, podemos ayudar a la sociedad a despertar de ese letargo en el que nos tienen los medios de comunicación masivos, en el que nos tienen digamos que el hambre de poder de algunas cuantas industrias para poder salirnos de eso, sacudirnos un poco y comenzar a hacer la diferencia en nuestra generación. ¿Esto a qué nos ha llevado? A que en los últimos 12 años, más, yo creo que en los últimos 18 años más bien podríamos decirlo, entre los presidentes de Estados Unidos, de Medio Oriente, entre quitan y ponen gobernantes, han pasado muchas cosas. El ataque del 11 de septiembre marcó un cambio en la historia, porque es Estados Unidos que, digamos que ha excusado un poco en la libertad, en el triunfo de la gente, en las guerras, en estas consignas, en estos razonamientos, que digamos que tenían mucha de loable y mucho de honorable. Vemos que ellos estaban provocando guerras para poder desestabilizar los países y realmente desorganizarlos para llegar con un nuevo orden mundial. Creo que el país más beneficiado ha sido Estados Unidos con las guerras, porque él primero se armó después de la Segunda Guerra Mundial, no solo económica sino militarmente, y después comienza a hacer pequeñas guerras donde él está controlando estos pequeños movimientos para poder comenzar a tomar control y sacar lo mejor de esos países que necesita. Creo que es vergonzoso para nuestra generación entender que hemos sido manipulados, utilizados no solo por los medios de comunicación, sino por la informática, por la tecnología. Es algo así como que nos entretienen con algo para que estén ocupados mientras ellos están preocupados de organizar todo el mundo. Entonces, vemos que el objetivo militar Irak, la posición de Afganistán, el tema de la guerra del Golfo Pérsico, todo lo que ha comenzado a pasar con algunos intereses supuestamente positivos, solamente digamos que el tiempo nos ha permitido ver que realmente el interés era económico, porque querían tomar posesión de estos países que militarmente, que económicamente están también ubicados, que por el paso del petróleo para sacarlo por algunas partes, para poderlo distribuir, son capaces de matar miles y miles de personas, de arrojar e invertir un montón de dinero en la guerra para poder demostrar el poderío. Así que esto yo creo que es un llamado a la conciencia, de todos los que nos queremos llamar comunicadores sociales, que en algunos de nosotros lo vamos a implementar con los medios de comunicación, otros lo implementaremos como profesores, otros lo implementaremos en lo social ya de cara a las personas, haciendo parte de un cambio social. Creo que en Colombia estamos viviendo un tiempo en el que estamos a puertas de una posguerra, donde podemos a través de nuestra labor como comunicadores hacer un llamado a las conciencias de las personas para llevarlos a enfrentarse a esa realidad. Creo que uno de los problemas más grandes de esta generación y de nuestra generación es que ha olvidado la historia. Esta materia realmente ha sido muy importante para mí porque hemos podido, o por lo menos yo he podido recordar y refrescar muchas cosas y verlas desde otro punto de vista. Creo que cuando uno está en el día a día y ve las noticias no entienden la profundidad de estas. Así que creo que es un reto como comunicadores utilizar toda esta información, documentarnos mejor, profundizar más para poder llevar a un país y a una generación completa que va a vivir un post-conflicto a entender la importancia de reconstruir nuestras raíces, nuestra identidad y comenzar a caminar juntos, no hacia un nuevo orden mundial, sino hacia un nuevo cambio de mentalidad, porque el orden mundial es solamente un tema desde mi punto de vista económico, pero que si cambiamos desde adentro hacia afuera podemos cambiar socialmente una nación, un país y generalmente el mundo. Así que creo que el mundo lo necesita porque la naturaleza no aguanta más, la sociedad lo necesita porque la destrucción social y moral no da para más, y la economía la necesita porque si no volvemos a los orígenes, si no organizamos lo que hemos hecho, lo más seguro es que vamos a terminar peor que como comenzamos hace unos años. Gracias.